La teoría sintérgica, Jacobo Grinberg. La construcción de la realidad y la creación de la experiencia consciente. ¿Dónde está la luz? Esta fue la pregunta que lo empezó todo. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Génesis 1.3. Dios solo se hace presente al desaparecer escondiéndose. Martin Heidegger. ¿Dónde está la luz? Esta fue la pregunta que lo empezó todo. La luz como tal no se encuentra ni en los campos electromagnéticos, ni en los fotones, ni en la actividad del cerebro. Jacobo Grinberg dedicó el resto de su vida a intentar descifrar este misterio, y la teoría sintérgica es la perla diáfana que su brillantemente concibió tras innumerables incursiones en las profundidades del oscuro mar de la conciencia. Jacobo sabía que la experiencia de la luz era la manifestación de un precepto, cualitativamente diferente de la actividad neuronal y distinto de los campos energéticos espaciales, es decir, era una qualia. Las qualias son por definición cualidades subjetivas de las experiencias individuales. Por ejemplo, la rojez de lo rojo, o lo doloroso del dolor, y estas no se pueden conocer de manera independiente de quien las experimenta, pues las propiedades de las experiencias sensoriales son, por definición, epistemológicamente no conocibles en la ausencia de la experiencia directa de ellas. En otras palabras, ese conocimiento solamente puede ser experimentado en la conciencia de cada individuo, debido a su formación científica. Razonó que si solo la experiencia directa puede conocer estas qualias, entonces sería posible descubrir cómo se realiza esta transformación energética de la actividad cerebral en experiencia consciente, y fue así como nació la teoría sintérgica. Me intrigó y asombró en un nivel tan profundo de mi ser, que decidí dedicarme íntegramente a explorar la posibilidad de explicar esta aparición, utilizando cualquier herramienta útil, desde la investigación neurofisiológica pura hasta los estudios chamánicos y místicos. Jacobo Grinberg, La teoría sintérgica, IMPEC, 1991. La teoría sintérgica. Sintergia es un neologismo que integra los términos síntesis y energía. Y se refiere a tres parámetros físicos, que son coherencia, densidad informacional y frecuencia. Coherencia se refiere a la similitud en la organización de las partes de un todo. Mientras mayor coherencia posea una organización, más similares serán sus partes. Densidad informacional se refiere a la cantidad de información que es capaz de contener cualquier objeto o medio. Frecuencia hace referencia a la velocidad con la que un cuerpo o un campo energético oscilan. Estos tres componentes actuarían de manera sinérgica. El término sinergia se utiliza para designar la acción de coordinación de dos o más elementos cuyo efecto es superior a la suma de sus efectos individuales. De esta forma, mientras mayor sea la sintergia, mayores serán la coherencia, la densidad informacional y la frecuencia. La teoría sintérgica es una aproximación teórica a la percepción y creación de la experiencia consciente. De acuerdo con esta teoría, lo que percibimos es el resultado de un proceso muy complejo en el cual el cerebro transforma la información contenida en el espacio hasta dar lugar a algo que podamos comprender, por ejemplo, una imagen visual del mundo. La teoría sintérgica afirma que la realidad es el producto de la interacción entre la látice y el campo neuronal y que los diferentes niveles de la realidad están relacionados con las características de esta interacción. Látice. El término látice se refiere a un enrejado o celasía, que debe poseer una capacidad de inclusión informacional colosal para permitirle contener toda la información del universo en cada uno de sus puntos. Látice es la estructura fundamental del espacio, es una red o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Esta matriz holográfica de interrelaciones ha sido descrita en otras culturas con distintos nombres, entre ellos esta, Akasa, el collar de perlas de Indra y Sunyaka. A su vez, la ciencia la ha denominado orden implicado campo cuántico. Campo neuronal. El cerebro humano está constituido por 12.000 millones de pequeñas células denominadas neuronas. Cada neurona, al activarse, produce un diminuto cambio de potencial eléctrico, activa un código de señales también eléctricas y estimula la creación de un campo electromagnético. Todas estas distorsiones, a su vez, interactúan entre sí y crean una modificación hipercompleja de la misma látice. A esta modificación se le llama campo neuronal. Cada una de estas modificaciones del estado de las neuronas son otras tantas alteraciones de la estructura de la látice. Así, el campo neuronal es una matriz resultante de la actividad neuronal del cerebro. La látice, al ser una matriz multidimensional homogénea de capacidad vibracional infinita, en la cual la información de su totalidad converge en cada uno de sus puntos, precede y contiene a cualquier manifestación, pues toda forma de materia y energía de acuerdo a la teoría sintérgica tan solo son alteraciones vibracionales de la látice misma. De esta forma, un electrón, un protón, un neutrón o cualquier otra partícula elemental aparece a la existencia cuando la misma estructura básica de la látice sufre modificaciones específicas.
Una partícula es simultáneamente un objeto independiente y separado del resto de los objetos y una porción modificada de la misma estructura fundamental. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal actúa a su vez con la matriz preespacial, látice, y, a partir de esa interacción aparece la realidad perceptual, es decir, la que percibimos con los sentidos físicos. El conjunto de las modificaciones de la estructura de la látice que resultan de toda la actividad del cerebro crea una alteración colosalmente compleja de la látice. En realidad, el campo neuronal y la látice forman una unidad y es la misma látice la que sirve de fundamento al campo neuronal. Sin embargo, por razones prácticas, esta dicotomía sirve para describir el efecto que el cerebro produce como resultado de la interacción del campo neuronal sobre la estructura de la látice. Puesto que las estructuras cerebrales se han utilizado durante la evolución como guías estructurales, esto explica la relativa fijeza de nuestra percepción. De acuerdo con esta teoría, el instrumento que decodifica el orden implicado y da lugar a un orden desplegado es el cerebro, que es quien interactúa con la estructura preespacial por medio de la actividad neuronal, dando lugar a la percepción tanto del espacio como de los objetos. La cantidad máxima de información que es capaz de contener una estructura depende principalmente de su capacidad vibracional. Mientras mayor sea la frecuencia a la que pueda vibrar un campo energético, mayor será la información que logre acarrear y contener, es decir, la cantidad de información que una estructura es capaz de contener depende de la cantidad de dimensiones que incluya. Un punto unidimensional, por ejemplo, es capaz de contener menor cantidad de información que un objeto tridimensional. Puesto que los primeros cerebros estaban constituidos por muy pocas neuronas y, por lo tanto, eran muy pobres en su capacidad de mimetizar la látice. Como resultado de una fuerza repulsiva colosal que la látice ejerce sobre sus distorsiones, intentando hacerlas retornar a su origen y de otra fuerza, no menos poderosa pero de signo opuesto, que impulsa las mismas distorsiones a unirse entre sí y acrecentar su complejidad y a partir de los cerebros primitivos, surge el actual cerebro humano con sus 12.000 millones de neuronas y con una capacidad de interconexión interna cuyas posibilidades combinatorias son similares, en número, al total de partículas elementales de todo el universo. Jacobo Grinberg, La teoría sintérgica, IMPEC, 1991. El cerebro, al ser el encargado de decodificar este campo informacional, produce, como resultante final la realidad que percibimos. En ese campo informacional se encuentra la información de esos objetos, pero no la cualidad. El ser humano, debido a su demostrada incapacidad para entender el proceso, confunde ese resultado final con el estímulo primario. Lo cierto es que no tenemos acceso al proceso de creación de la realidad perceptual, sino solamente a su resultado final. Y es, precisamente esta confusión lo que nos lleva a pensar que la resultante final no es un producto creado por nosotros, sino una realidad independiente o ajena a nosotros, cuando en realidad somos nosotros quienes la elaboramos. La creación de la experiencia consciente. El método científico es el pilar fundamental de la ciencia, sin embargo, hoy en día el materialismo, filosofía que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos, y el positivismo, filosofía que considera que solamente existe la materia y que reduce la conciencia a una consecuencia de ella, que son los dos principales paradigmas en los que se apoya la ciencia, no solo resultan totalmente obsoletos y anticuados para el siglo XXI, sino que constituyen un tabú, un lastre que impide el avance del desarrollo humano. No en pocos casos los científicos modernos suelen ser tan dogmáticos como cualquier fanático religioso. Los devotos del cientificismo se aferran, como los viejos estalinistas, a un anticuado culto al aburrido materialismo positivista. Actualmente, los que se dicen escépticos aceptan los dogmas del paradigma imperante de la época, que en Occidente, desde hace algunos siglos, es la ciencia materialista positivista, y solo ejercen su sentido crítico con ideas que son novedosas, originales o heréticas. Toda creencia encarcela. Si no se mantiene un cierto grado de ceteticismo con respecto a las ideas, por seductoras que sean, sucumbiremos a la hipnosis. El cetético es escéptico con todos los dogmas. El cetético es un término rescatado de la filosofía griega clásica debido a que el vocablo similar, escepticismo, se lo han apropiado determinados dogmáticos inflexibles. Robert Anton Wilson. El ceteticismo es la aproximación crítica, no dogmática, pero con mente abierta y curiosa sobre diversos fenómenos, teorías e hipótesis no ortodoxas dentro de la ciencia. El cetético busca examinar, objetivamente, la mejor evidencia que puedan ofrecer esas teorías heterodoxas. La consecuencia de confundir los contenidos mentales con la realidad crea una especie de hipnosis colectiva que hace que el 99% de los Homo sapiens de este planeta confundan la realidad perceptual con un principio objetivo y no la comprendan como el producto conceptual que es. Cada modelo que construimos nos dice más sobre nuestra mente que sobre el universo.
El universo es más grande que cualquiera de nuestros modelos. Cada descripción del universo es una descripción del instrumento que utilizamos para describir el universo, la mente humana. Robert Anton Wilson. Paradójicamente, a partir de que el hombre adjudicó a la materia el papel que le correspondía a la conciencia como origen de todas las cosas, perdió la posibilidad de explicar su propia experiencia, cuando su motivación era precisamente el entenderla. Jacobo Greenberg, La teoría sintérgica, IMPEC, 1991. De acuerdo con el modelo sintérgico, la conciencia es un atributo de la latice del espacio-tiempo, cuyo estado fundamental o básico constituye también el estado primordial de la conciencia, lo que bien podría denominarse conciencia pura. La luz, el sonido, el dolor y todo tipo de experiencias subjetivas, no se encuentran en la actividad del sistema nervioso central, ni en ningún factor externo del espacio-tiempo. La experiencia es el resultado de la interacción que sucede en la zona liminal donde el campo neuronal y la latice convergen. De la misma forma que cada punto de la latice contiene la totalidad, así cada experiencia sería una vivencia de la totalidad por la totalidad misma. La imagen se ve a sí misma, el sonido se oye a sí mismo. Ni la conciencia en sí puede ser definida ni sus cualidades pueden ser reconocidas a través de una explicación teórica de sus componentes energéticos. Tal intento está, de antemano, destinado al mismo fracaso y frustración que el que resulta de la pretensión de explicarle, a un ciego lo que es la luz, un sonido a un sordo de nacimiento. Jacobo Greenberg, La teoría sintérgica, IMPEC, 1991. Hay otra pregunta fundamental para entender la teoría sintérgica: ¿quién es quien experimenta? Es decir, ¿realmente existe un yo? En la próxima entrega de la serie Redescubriendo a Jacobo Greenberg seguiremos profundizando con los conceptos de la teoría sintérgica y sus implicaciones en el estudio del misterio del que formamos parte y que llamamos realidad. La realidad en la que vivimos hoy, hasta el día de hoy, sigue siendo un misterio.